¿Qué ha sucedido con el tema de los allanamientos? ¿Cuáles son los efectos? Coronel, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está este caso que conmocionó no solamente a la policía, sino a todo el país, el desfalco al ISPOL, que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de 105.7. En el caso de la difusión roja del señor Jorge Chérez Miño, que se emitió el pedido de la señora jueza Yanela Noris la semana anterior, durante la presente semana y específicamente el día martes, cuando se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso de Cevale, la defensa técnica del señor Chérez intentó una serie de argucias desde una supuesta apelación a la difusión roja, situación que no cabe. También manifestaron que tenía errores el número de cédula del señor Chérez. Esto fue acogido por la juzgadora, se corrigió y se dispuso que se emita un nuevo oficio dirigido a la Policía Internacional de Interpol. Entiendo que en las próximas horas, es decir, en el transcurso del día martes y miércoles, ya se debe haber cursado esa comunicación a esta Organización Internacional de Policía y ahí opera un procedimiento interno de verificación de los datos y creería que para la próxima semana ya tendremos noticias de que esté aprobada y difundida a aproximadamente 190 países a nivel mundial. Eso en cuanto a la difusión roja o al pedido de difusión roja, porque todavía no está concretado, para el señor Jorge Osvaldo Chérez Miño, quien tiene ya dos órdenes nacionales de detención, una en el caso de Cevale, que es el que llegó a este nivel ya internacional, y otra orden de detención que en las próximas semanas nosotros incentivaremos que también se emita difusión roja, que es en el caso de Peculado, que radica en la ciudad capital. Respecto a los allanamientos que se realizaron el día martes, yo tengo que reconocer el apoyo que la Fiscalía General le da a estas investigaciones a través de su principal, la doctora Diana Salazar, y específicamente con representantes de la talla del abogado Víctor González o del abogado César Suárez, que son de esos pocos fiscales que usted encuentra plenamente comprometidos en la lucha contra el crimen organizado, porque no es sencillo. Hay que ser muy valiente para enfrentarse a estas estructuras, a estas mega estructuras que atracaron casi el 60% del patrimonio del ISPO. Por eso es fundamental que se comprenda que esta es una primera investigación ya por delincuencia organizada. Se investigaba en otros casos falsedad de información en el mercado bursátil y delitos menores con penas de hasta 5 años. Al hablar de delincuencia organizada son penas de hasta 10 años, pero sobre todo ya le permite al ecuatoriano común comprender que aquí lo que operó es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, cuya única víctima no es el ISPOL. Lo que pasa es que el ISPOL tiene presencia mediática, pero sepan ustedes que dentro de los afectados también está el Fondo de Garantía del Magisterio, está Seguro Sucre, está Aseguradora del Sur y una serie de empresas públicas y privadas que con esta serie de estructuras que se montaron, no de ahora, de años atrás. En el caso del ISPO le hemos podido identificar que operaron desde aproximadamente el 2013 al 2019, pero ellos ya venían con antecedentes, en virtud de lo cual usted encuentra conexiones del caso ISPOL con el caso Seguro Sucre, con el caso Las Torres, con el caso Miami Boys, y recientemente en esta semana se publicó un reportaje de un supuesto pago de cohecho al ex Contralor General del Estado, Pablo Celi, por la empresa china CMAC, por 1.3 millones de dólares, que pasaron por dos empresas panameñas, Forban Holdings y Rambil Investment, las dos de propiedad de la familia Neira y que también estaban involucrados en esta trama del caso ISPO. Y a propósito, claro, hablar del apellido Neira es hablar también de la política ecuatoriana y de un partido en especial. Sin embargo, la pregunta es si ellos tienen, en este caso, la posibilidad de ser detenidos, de ser investigados. Me refiero a Javier Neira. Bueno, en su momento fue detenido el señor Javier Neira Salazar y su esposa Oriana Rumbea Tomás, pero como el sistema procesal ecuatoriano y sobre todo el sistema penal es muy bondadoso para estas potenciales victimarios de los atracos que se dan en el caso del ISPOL, tiene una serie de recursos. Entonces, en fechas posteriores apelaron a la prisión preventiva, luego obtuvieron medidas sustitutivas. Mire que hay un caso que hoy debería verificarse porque en los allanamientos del día martes también había una orden de detención para la señora Oriana Rumbea Tomás y no la encontraron en su domicilio. Y la señora está con medidas sustitutivas en el caso de Cevale, por eso la jueza dispuso que el día de hoy se presente ante su secretaria. De no hacerlo, debería abrirse una nueva causa. Capaz ya no está en el país, capaz están en el exterior, pero esto precisamente es lo que hay que evitar, este mensaje de impunidad que se le Claro. envía a la sociedad ecuatoriana
cuando se presentan estos mega atracos, cuando con esos mismos recursos pueden contratar a excelentes profesionales y además reforzar continuamente sus equipos jurídicos, pero que a la postre lo que buscan es dilatar los procesos judiciales para que la gente se olvide y con un claro objetivo de impunidad. Claro. ¿Cuál es el perjuicio? Ustedes deben tener ya una auditoría. ¿Cuál es el perjuicio total al ISPOL? Para que se tenga una idea, el ISPOL contaba con 1.550 millones de dólares de capital, de los cuales 600 estaban entregados a nuestros afiliados, y es lo único que está garantizado. 950 millones de dólares es un cálculo inicial que hemos realizado de esta afectación que se divide en 7 segmentos fundamentales. Una mal llamada operación swap, por la cual el ISPOL perdió 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna y que precisamente participó la Casa de Valores del señor Neira Citadel. Un segundo tramo que es por 216 millones de dólares en los llamados bonos con pacto de recompra y un tercer tramo de 162 millones de dólares, que estos tres principales montos se realizaron con empresas del señor Jorge Cherres Miño, con IFCOR, con Ecuador High Yield Bond Funding y con Institutional Custody Service, que hay que aclarar, son empresas que están radicadas en Panamá, pero que la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá ha ratificado que solamente estaban registradas, pero que no tenían autorización para operar. En pocas palabras, empresas de papel. Y a esas empresas del ISPOL le entregó como 700 millones de dólares. Súmele a esto casi 70 millones de dólares en fideicomisos que la Superintendencia de Bancos observó que realmente eran préstamos disfrazados de inversiones. La adquisición de facturas comerciales negociables, pero de empresas que estaban en serios problemas financieros, por un monto de 47 millones de dólares, y una cifra similar en la compra de obligaciones, es decir, en deuda que emiten empresas al mercado, pero que también tenían serias complicaciones financieras. Entonces, finalmente llegamos a un tramo último que nosotros le denominamos terrenos improductivos por casi 35 millones de dólares, donde tiene que entrar este terreno de Ambienza en Guayaquil por 17 millones de dólares, una compra de una hacienda en 14 millones en Anchamaza, en el sur de Quito, y la compra de un terreno de 3 millones en Guayaquil, en Maprec. Todo esto le da esta cifra cercana a los 950 millones de dólares, de los cuales hasta el momento solo hemos podido recuperar 27 millones de dólares. Ahora, en algún momento decía Jorge Cherres en declaraciones a la prensa que él estaba dispuesto a devolver el tema de los bonos, pero que ustedes no se lo aceptaban. Claro, el señor Cherres ha dicho muchas cosas. Hace más de 2 años él tenía una amplia agenda mediática. Además, también tenía unos videos muy bien producidos, con un sonido ambiental, con su corbatita verde flex, con 2 micrófonos y en las que salía con un tono de voz adecuado, manifestando que él va a ser el responsable de precautelar los intereses del ISPOL. La verdad es la siguiente. El señor Cherres se ha presentado como inversionista, como asesor, como experto financiero, finalmente fue custodio de los propios recursos del ISPOL, y claro que él decía que era tan sencillo como que el ISPOL le indique en qué cuenta y que al otro día transfería los bonos. Bueno, vamos 2 años y no se ha concretado eso. Inclusive nos solicitó un proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado. Concurrimos, estuvimos en ese proceso desde mayo del 2021 hasta septiembre. Tuvimos que darlo por finalizado porque no existió ningún avance, no existió la voluntad, porque además, seamos claros, pues, cuando usted tiene la cara limpia, las manos limpias y además tiene esta intención clara de devolver, usted va y entrega, pues usted no espera que le pidan, usted va y entrega, usted va y se presenta, venga acá al piso 10 del ISPOL, aquí estoy, venga señor Cherres, si es que es tan fácil, venga, entrégueme los bonos y solucionamos por último lo que falte, liquidamos las diferencias, así de sencillo sería, Fernando. Claro, porque él dice que está dispuesto. Se habla que Cherres está en México. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Sí, nosotros tenemos claridad desde septiembre del 2020 que el señor Cherres se encontraba en México, estaba previamente en Estados Unidos, salió de Estados Unidos, estaba inclusive colaborando con las autoridades norteamericanas porque ya estaban siendo producto de investigaciones de John Luzuriaga, Luis Álvarez Villamar y el propio Jorge Cherres. Lo que no saben Luzuriaga y Álvarez es que Cherres estaba en un proceso de colaboración eficaz con las autoridades norteamericanas y él fue parte de los que entregó información en contra de los otros. Y claro, cuando ya se vio que la situación se le complicaba, prefirió salir a México y ahí ha permanecido estos 2 años con algunos desplazamientos, entiendo yo, a otros países. Pero normalmente se desplaza entre Cancún, en Puerto Vallarta fue avistado hace 3 semanas por una persona que goza de toda nuestra confianza y también cuando estábamos en el proceso de mediación, él a la señora mediadora manifestaba que estaba domiciliado en la Ciudad de México. Muy bien. Y el tema es si se va a poder o no recuperar, es la pregunta que nos hacemos todos, o ya se perdió ese dinero.
No, eso sería inconcebible porque además la factura la terminaríamos pagando los 18 millones de ecuatorianos. Esta es una lucha que hay que darla, es una lucha que tiene muchos obstáculos porque precisamente el componente político siempre se va a hacer presente. Además, es una estructura clara de crimen organizado y el crimen organizado nunca viene de frente, viene de manera clandestina, tiene contactos en absolutamente todas las instituciones, ya lo hemos visto. Pero es una lucha que hay que darla por el conglomerado policial. Lo duro de esto, lo triste, lo tenebroso, es que es un atraco a 80,000 humildes familias del Ecuador. Pues los policías no somos clase pudiente, somos clase media y clase media baja, no más allá. Pero de ahí dependen nuestras pensiones, de ahí depende nuestra salud, de ahí dependen otras prestaciones básicas. Por eso es que hay que luchar. Que recuperaremos, estoy convencido. No lograremos recuperar todo porque mucho dinero ya se perdió en farras, en fiestas, en pasajes de lujo, pero estoy convencido que por lo menos 2/3 sí se podrán recuperar. Le doy cifras. En el Banco Central todavía quedan inmovilizados casi 240 millones de dólares en bonos de deuda interna. En Estados Unidos están confiscados casi 125 millones de dólares. También el Citibank Nueva York unilateralmente retuvo 40 millones de dólares. En su momento la Fisk Corporation, que es otra institución financiera, tenía 25 millones de dólares, que al preguntarle al señor Cherres ante el escándalo manifestó que eran del ISPOL, pero sorprendentemente en semanas posteriores le entregaron al señor Cherres esos 25 millones de dólares. Y estoy seguro que cuando contratemos ya el Consorcio Jurídico Internacional, se podrán ubicar otros capitales en Guatemala, en Panamá, en Liechtenstein, en Suiza. Se llegará a una cifra cercana a los 500 o 600 millones de dólares, Fernando, pero a lo largo de varios años. Esto no es inmediato. Si se atracó al ISPOL del 2013 al 2019, no se espere que en 2 o 3 años esté recuperado, pero hay que hacerlo. Y el tramo final, el tercio que faltara al final de esta liquidación, hay dos opciones. La una es una negociación directa con estas instituciones financieras que abiertamente incumplieron la due diligence o denominada la debida diligencia como Citibank y como la Fisk Corporation, o de lo contrario plantearles unas demandas de indemnización. Ahora, ¿este dinero les falta? Hoy día tienen problemas de liquidez, tienen problemas para atender precisamente la seguridad social de los policías. Vamos tratando de recuperar la normalidad, pero la incertidumbre será nuestra compañera de los próximos años. Mire que en el primer trimestre del 2020 tuvieron que suspenderse el otorgamiento de créditos precisamente por falta de liquidez. Cuando yo asumí la dirección general del ISPOL en mayo del año anterior, que coincidió con el inicio del periodo presidencial, el señor presidente Guillermo Lasso tuvo la sensibilidad de decirnos frontalmente que no nos puede garantizar, pero que sí nos va a asegurar estar entre las prioridades de transferencias, y así ha ocurrido. El gobierno nacional se recibió con una deuda con el ISPOL de 370 millones de dólares, que se ha reducido a lo largo de los siguientes meses a un monto manejable de 130 millones de dólares. Estos casi 300 millones que han ingresado al ISPOL nos han permitido recuperar la liquidez al punto que esta semana, del lunes 22 al día de hoy, hemos logrado colocar, escúcheme bien la cifra, casi 150 millones de dólares en créditos a nuestros asegurados. Eso nos demuestra la necesidad de recursos que tienen nuestros afiliados, pero además debería el mercado financiero entender que estamos contribuyendo con la economía ecuatoriana porque le estamos inyectando dinamismo a través de esos recursos que irán a la compra de automóviles, de terrenos, al pago de deudas. Es decir, empezamos a dinamizar la economía ecuatoriana dándole estos recursos a quienes les pertenecen, que son los asegurados del ISPOL. Otro de los factores que está lastimosamente mal atendido por esta falta de recursos es el subsistema de salud policial, y ahí estamos enfocados también en empezar iniciativas. ¿Qué pasó con los directivos del ISPOL que tomaron estas decisiones? ¿Dónde están? ¿Están en la cárcel? ¿Están huidos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, aquí había una mezcla entre funcionarios policiales y funcionarios civiles. Cuando se dio el primer operativo del caso ISPOL en febrero del 2021, todos ellos fueron detenidos, pero lastimosamente, como nuestro sistema penal es provictimario y antivíctima, recurrieron a los derechos y a las garantías que ellos tienen y sustituyeron paulatinamente la prisión preventiva por estas medidas sustitutivas de prohibición de salida del país, de presentación periódica. En un momento determinado, le doy un a los Monteros, es un general en servicio pasivo, exdirector general del ISPOL, tenía colocado el dispositivo electrónico. Bueno, presentó un peritaje de que el dispositivo electrónico le estaba irritando la piel, y una muy bondadosa jueza le retiró el dispositivo electrónico. ¿Quién nos garantiza que se encuentre todavía dentro del país? Contra eso tenemos que luchar también. En los operativos del día martes había una orden de detención para otro general en servicio pasivo, David Proaño. Entiendo yo, por información informal que me ha llegado, que no lo ubicaron y él estaba con medidas sustitutivas. ¿Se encontrará en el país? ¿Sabrá la jueza que le dio esas medidas sustitutivas que no lo ubicaron en su domicilio?
Todas estas acciones, todas estas repercusiones son parte de lo que tenemos que enfrentar. No es sencillo, Fernando, enfrentarse al crimen organizado. Y en cuanto a las autoridades civiles, ¿no ha habido responsabilidad para ellos, para quienes manejaban, para quienes jerárquicamente estaban por encima de la gente del ISPOL? Es todavía inconcebible que muchas personas quieran responsabilizarle a Jorge Cherres de lo que sucedió con el ISPOL, cuando nosotros abiertamente hemos manifestado que Jorge Cherres es únicamente un títere de otros titireteros que están pasando por lo pronto desapercibidos. Le doy un ejemplo, el señor Héctor San Andrés, que viene ya de un bagaje de este tipo de operaciones desde allá del 2008, cuando se llamaba en los Pati Videos, en esa supuesta no pago de deuda externa que finalmente sí aconteció, pero que les permitió a los que tuvieron esta información privilegiada acceder a bonos con un castigo cercano al 70%. Ese es el señor Héctor San Andrés, compañero de universidad de la señora Suad Mansur, que fue en su tiempo la superintendenta de compañías, valores y seguros del 2011 al 2018. Compañeros de todos estos sujetos que inclusive tienen sentencias en la Universidad Católica de Guayaquil, como Alexis Mera. Todos ellos se conocían. Pero además, usted me dice las responsabilidades, eso es lo que nosotros luchamos. Sabemos que no va claramente a compaginar la verdad histórica con la verdad procesal. ¿Cuál es la diferencia? La verdad histórica es lo que aconteció. Y aquí usted puede ver esta complicidad de los organismos de control, de la Superintendencia de Bancos de la época, del propio Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central. El tramo, Fernando, de la mal llamada Operación Swap, la de 327 millones de dólares, está registrado en el Banco Central, escúcheme, de manera manual. Una operación del 8 de enero del 2016, el justificativo del Banco Central es que el sistema falló ese día y se registraron 327 millones de dólares de manera manual. El Ministerio de Economía y Finanzas, que sabía que el ISPOL era titular de ese monto, no se dio por enterado que pasó a manos de una filial del Citibank. Todo esto claramente es esta imagen de estructura organizada que tenía estos nexos políticos. Cuando usted encuentra unos mensajes del señor Cherres a Luzuriaga en la asistencia penal internacional que le dice, ante el pedido de información de la Superintendencia de Bancos, solo entrégales esto y discúlpeme el término, ya cabréate porque yo tengo línea directa con el Ministerio Interior. ¿Sabe quién era el ministro Interior? El tan conocido doctor José Ricardo Serrano Salgado, cuya tercera esposa, que es la señora María Paula Christiansen, recibió 327 mil dólares del señor Jorge Cherres Miño. ¿No es eso crimen organizado? Claro, tremendo, ¿eh? Y a propósito, a José Serrano no se lo ha tocado en este tema, aparte de los comentarios que se han hecho, pero nada más. Lo que pasa es que yo solamente soy director general del ISPOL, ya quisiera ser fiscal para que ahí veamos otro cantar. Vea usted, el tema es muy complicado. Vamos con la actualidad del ISPOL, cómo están funcionando, qué está haciendo en este caso usted como director ejecutivo del ISPOL, coronel Renato González, qué ha hecho en su gestión desde abril del 2021 a la fecha. Tratar de enderezar el rumbo de este barco que estaba a la deriva y lamentablemente yo tengo que ser muy claro, no es una gestión que la realice una persona, yo tengo que ser muy agradecido con dos instancias. La instancia superior, que es el consejo directivo que emite las directrices, la instancia policial, porque la institución policial nos ha colaborado mucho en darnos un apoyo, pero sobre todo el talento humano que integra el ISPO. Que usted ve, son varios frentes que debemos atender. El campo administrativo, el campo judicial, el campo extrajudicial, el campo mediático, también el campo político, y en un momento tendremos que recurrir inclusive al ámbito diplomático. Sin embargo, hemos procurado darnos tiempo para todo, tratar de cumplir con las responsabilidades. No nos hemos atrasado ni un día en el pago de pensiones a nuestros afiliados, pese a esos problemas de liquidez que tuvimos en su momento. También, como le manifesté, hemos recuperado esta semana ya el otorgamiento de créditos y a unas tasas muy, pero muy convenientes, pero donde está una deuda quizás todavía impagable es el subsistema de salud. Está precario ese subsistema porque durante 20 años no ha habido la inversión necesaria. Estamos con iniciativas al corto, al mediano y a largo plazo. En el corto plazo hemos suscrito casi una treintena de convenios con centros médicos privados donde puedan ser atendidos coyunturalmente nuestros asegurados. También estamos involucrados en el programa de externalización de las farmacias que dispuso el gobierno nacional. En el mediano plazo vamos a invertir casi 16 millones de dólares en repotenciar los centros médicos a nivel nacional. Y en el largo plazo es necesario que se comprenda que ya es importante la construcción de 3 hospitales para la Policía Nacional, que además pasan a integrar la República Integral de Salud. ¿A qué me refiero? Mire, del 2011 al 2013
de la cuenta de la Dirección de Salud. El gobierno de la época le retiró $52 millones a esa institución, pero eran recursos del ISPOL. Ahora es una oportunidad para que esos $52 millones que se retiraron hace casi 10 años se nos devuelva en la construcción de un hospital básico en la zona sur del país. Otro hospital básico debería construirse en el centro del país, porque de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar proviene gran número de policías. Y finalmente en Quito debería construirse un hospital de especialidades muy moderno, porque si en el año 2001 éramos 16,000 policías activos, 4,000 pasivos y con familiares llegábamos a ser 50,000 personas, nos atendían muy bien en 2 hospitales y 30 centros médicos a nivel nacional. Pero luego ingresaron 16,000 policías del 2001 al 2004, duplicaron el pie de fuerza, pero ellos vienen con familiares, pero no se amplió la capacidad hospitalaria. Y finalmente del 2011 al 2014 se repitió el fenómeno cuando pasamos de 32,000 a los actuales 51,000 policías en servicio activo. Y con familiares y personal de servicio pasivo somos 180,000 personas. ¿Cuál es el inconveniente? Usted tiene ahora 180,000 personas que atender, pero además tiene menos recursos porque le ponían una serie de trabas en el ISPOL para entregar recursos a los hospitales. En el mes de mayo del 2017, el antepasado gobierno dispuso la inspección del COSCOP, donde los médicos de la Policía Nacional ya no pueden ser reemplazados, es decir, tiene menos talento humano y en la misma capacidad hospitalaria de hace 20 años. Ahí tiene usted la explicación del precario estado del subsistema de salud policial. Si ahora se anuncia el ingreso de 30,000 policías en los próximos 3 años, si seguimos con esta capacidad hospitalaria va a colapsar. Por eso es imprescindible que exista esa sensibilidad y se nos atienda en la construcción de estos 3 hospitales, que además, como lo manifesté, no dejan de ser exclusivos de la Policía Nacional, sino pasan a integrar la red pública integral de salud. Y en el tema de corrupción, que lamentablemente se ven contaminados, ¿qué se ha hecho? Oiga, hasta el día de hoy yo recibo reportes en Excel, una institución que es más grande que el Banco del Pichincha. Es increíble, no estaba automatizada. Lo hacían a propósito, porque cuando usted tiene algo manual es plenamente manipulable. Hemos avanzado, estamos contratando una consultora que nos va a asesorar en la implementación de 2 normas ISO fundamentales, la 37001 que es antisobornos y la 37301 que es nueva, que ni siquiera ninguna institución pública del país la tienen y que es la compliance. Adicionalmente, por nuestra cuenta, estamos implementando la norma ISO 27001 de seguridad de la información. La CAF, a través de un crédito no reembolsable que lo gestionó el ex ministro de Economía, Simón Cuevas, por disposición del señor presidente Guillermo Lasso, nos está dando una consultoría internacional con el colombiano Rubén Darío Avendaño para diagnosticar los problemas que presentó el gobierno corporativo y dejarnos diseñado un nuevo gobierno corporativo. Y en las próximas semanas también implementaremos la unidad de cumplimiento, que es una disposición de la Superintendencia de Bancos. Pero todas estas medidas resultan insuficientes cuando no existe un comportamiento ético, una verdadera formación axiológica en los ejecutivos, y por ello hemos procurado que la sociedad civil también se involucre. Tenemos ya el concurso de participación ciudadana que nos va acompañando. Hay otra fundación, Lucha Anticorrupción, que ha formado una veeduría. Y lo interesante, usted puede palparlo, métase a nuestra página web y usted va a estar informado de las inversiones que realiza el ISPOL, en qué institución, a qué monto, a qué plazo y qué interés. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque le estamos en una labor educativa al conglomerado policial para que posterior a nuestra gestión exijan ese mismo nivel de acceso a la información. Muchas gracias, coronel, por haber atendido la entrevista, interesantísimo. Un saludo cordial, don Bernardo, y a todos un abrazo.